Buenos días, compañeros, buenos días. Regresando de un puente, ahorita comentábamos sobre lo de regresar o no regresar. Yo creo que hay muchos mitos, que le quiero llamar así, acerca de que la educación en la que estamos acostumbrados, donde tenemos a alguien enfrente y donde estamos en un salón, donde tenemos el apoyo moral de nuestros compañeros y todo ese tipo de cosas, bueno, y en cierta manera lo digo con sarcasmo, porque es cierto. Yo creo que cambia, o hay que cambiar, o sea, precisamente en este fin de semana cumplimos 2 años de que 2 años de que nos vinimos a nuestras casas, de que cambiamos nuestra manera de trabajar. Yo creo que ha cambiado mucho y por lo que estuve leyendo el fin de semana, también tuve un fin de semana muy ajetreado, estoy bien cansado. Este, Lo que estaba leyendo en un centro comercial, las portadas de una revista de trabajo, decían que el teletrabajo se quedó ya, o sea, no, ya muchas empresas dicen, ¿para qué quiero oficinas? Si la gente sigue trabajando y a veces hasta produce más, o sea, y a veces es cierto. O en mi caso, por ejemplo, pues yo desayuno a la hora, a mis horas, bueno, desayuno en mi casa mejor que el tener que levantarme muy temprano para desayunar. Este, no tengo que llevar a mis hijos a la escuela. Bueno, claro, a ellos también les ha afectado. Pero o sea, ha traído cosas malas, cosas buenas. Yo creo que, por ejemplo, el caso de que se pueda grabar la clase y que la puedan oír después, se me hace algo muy bueno. O sea, y el hecho de que regresemos otra vez al salón y de que no te puedas grabar, o pues sí va a ser un problema. Sí va a ser un problema. Y lo que alegan de que es que me distraigo en mi casa, pues esto es cierto, pero te distraes en el salón, ¿eh? O sea, los argumentos pueden ser muy variados, de que, pues es que cuando voy al salón al lado está mi amiguita y pues ahí me siento bien, ¿no? O mucho de lo que le hagamos ahora, ¿no? Porque ya para empezar, antes de empezar, nada más quería platicarle bueno, de lo que me comentan sus compañeros. Hubo un caso de que me decía es que no le entiendo, no le entiendo, o sea, no sé ni qué hacer, no le entiendo. Y pues el problema fuerte es que dices, a ver, esto no tiene que ver con la pandemia, porque al final tú dices, no, pues son 2 años y nos ha afectado mucho, lo que tú quieras. Pero estamos hablando de que ustedes tienen mínimo, digo, tienen mínimo un año en la institución, lo cual significa que deben de tener mínimo 16 años en escuelas. Entonces, si llevas 16 años en escuelas y en esos 16 años no has podido o querido, porque también muchas veces es porque uno no quiere, cambiar el pensamiento matemático, o sea, que digas, es que por culpa de mi maestro, porque no me enseñó. No, el responsable siempre eres tú. O sea, si ustedes aprenden, es gracias a ustedes. Uno les ayuda, es mi trabajo ayudarles, pero mi obligación no es que ustedes aprendan, porque al final mi obligación es ayudarles a que aprendan. Y lo mismo todas las escuelas anteriores, bien o mal. O sea, entonces si no entiendes, pues tienes que hacerte un examen a ti y decirte, bueno, ¿por qué no entiendo? ¿Sí? O sea, les pongo un caso, yo en la maestría llevamos una materia con un matemático y el matemático se nos quedaba, o sea, era muy bueno, el doctor Jaime Rangel, muy, muy bueno, era un excelente científico de la computación. Él se dedicaba a cuestiones de gráficas, había trabajado para Televisa, para centros de investigación en criptografía, o sea, era bastante inteligente, sí, se veía. De hecho, alguna vez me pidió que fuera su tesista, pero yo no quise. Lo que pasa es que cuando nos ponían los exámenes, o simplemente su clase, nos pedía que hiciéramos demostraciones matemáticas y eso, pues no podíamos. Y nos traumábamos, ¿no? Porque decíamos, ¡ay, pues, un ingeniero y que no pueda terminar eso! Claro, después llegó un amigo, o sea, empezó a sacar dieces y nos dijo, lo que pasa es que a ustedes les falta 3 años o sea, lo que estamos viendo aquí es lo que vemos en el sexto, séptimo semestre de la carrera de matemáticas. Entonces les faltan esos semestres. O sea, les faltan 2 años y medio, 3 años de la carrera de matemáticas.
No es que uno fuera tonto, yo nunca me considero tonto, simplemente no tenía las bases. Entonces, pues ocurre ahorita lo mismo, o sea, si no le entiendes, pues igual no le vas a entender de la otra manera, o sea, o igual puede ser que por la manera en que estás educado, tu familia, tu contexto, la parte emocional es muy fuerte para ti, lo cual es un problema. O sea, ¿por qué es un problema? Porque cuando vayas a trabajar, si no recibes el apoyo emocional que tú necesitas, bueno, que te han enseñado a necesitar, porque realmente puede ser que no sea necesario, digo, porque muchos no lo tenemos y aún así funcionamos, el problema es que en tu trabajo no te van a apapachar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en tu trabajo vas a fracasar, o sea, o va a pasar como un amigo mío. Y también, pues, también puede ser una opción. Mi amigo era de San Juan, de San Luis de la Paz, entra, termina la carrera con nosotros, empieza a trabajar, ganaba poquito dinero, porque pues, todos empezamos ganando poquito dinero, no le gustó, o sea, se sentía así como emocionalmente mal, porque pues, decía, es que yo quiero a mi familia, quiero a mi novia, y se regresó a San Luis de la Paz. En ese entonces, estamos hablando de 1990, 90, 91, estaba muy atrasado, bueno, México en general, muchas partes estaba así. Entonces, él se va y en lugar de ser ingeniero, bueno, de trabajar de ingeniero, consigue un trabajo de educación física porque él era muy buen futbolista, se entra de maestro de educación física y en las tardes pone su café internet, o sea, ahí trata de aplicar muy poco, solamente lo que aprendió sobre mantenimiento de computadoras, ¿no? Y bueno, sobre qué era una computadora y todo eso, porque realmente todo lo demás, programación y demás, pues ya no lo ocupó. Emocionalmente le fue bien. Económicamente le fue bien porque al final de cuentas, San Luis de la Paz no es un lugar donde gastes mucho dinero. Tiene su casa grande, tiene su novia, se casó con ellas, hijos, camioneta grandota, etcétera. O sea, le va bien. Pero cambió de contexto. Entonces muchas veces eso les va a ocurrir, de que si no cambian de contexto, si no se adaptan, pues van a tener que cambiarse a un contexto donde los quieran, así. Y es problemático. Y al revés, cuando te adaptas, cuando cambias, cuando desarrollaste un pensamiento matemático, porque bueno, ya que lo veo en retrospectiva, digo, bueno, a ver, pues yo no era matemático, entonces, pero sí le entendía una parte de lo que me explicaba mi maestro. De hecho, les digo, tuve dos matemáticos en la maestría, y el primero le entendía perfectamente. Bueno, claro, con mis limitaciones, yo no, o sea, yo tengo un pensamiento matemático, pero no tengo la capacitación. Aparte, el que nos enseñaba era uno de los 8 mejores matemáticos de México, entonces no tenía la capacidad que él tiene, ¿no? Él era súper bueno, pero le entendía. Entonces, vamos, sí tenía las bases para entenderlo. Si me dicen que no le entienden, la pregunta es, ¿realmente leen los libros? ¿Realmente buscan tutoriales? ¿Realmente ven la clase una o dos veces de perdido para ver si así captamos algo? Porque a veces, y yo también hago, ¿eh? Yo cuando trato de aprender algo nuevo, a veces veo el video y ¿what? Y tengo que volverlo a ver para ver si le capto algo. Ya a la segunda puede que ya le capte mejor. Entonces yo creo que eso es importante. Eso es algo que tenemos que haber aprendido de la pandemia. De que mucho del trabajo es nuestro. Más bien, en la mayor parte del trabajo es nuestra, porque cuando salgamos a trabajar, que esa es la parte que tienen que pensar ya, o sea, es como todo, es como que digan, bueno, cuando yo me mantenga, que debe de ser en 4 años, 3 años, 4 años termina la carrera, te tienes que mantener a ti mismo. Entonces ya de que dejes de que, es que mi papá me va a comprar, es que todo dependiendo ser un niño, pues no puedes, tienes veintitantos, ven, o sea, entonces es algo que tienen que cambiar muy fuerte en eso. Y si no puedes, pues checa tus bases. Sí, y les digo, yo tuve que cambiar mis bases, ¿no? Tuve que leer cosas que dije, what, ¿y esto de qué se trata? Pero también es mucho la motivación y la actitud, o sea, tienes que tener una actitud muy fuerte, decir yo puedo, o si de plano no puedo, porque a mí me tocó casos donde dije, no, esto no puedo, o sea, por más que me esfuerce, recuerdo un examen que no les miento,
Duré una semana, que para mí es exagerado, estudiando, no acabé. Era tanto, tanto lo que tenía que estudiar. Al sexto día de plano dejé los libros y todo lo que tenía que estudiar y dije, no puedo más, ya mi cabeza ya no aguanta. Y aún así, en el examen contesté un poquito más arriba de la mitad, de las 10 contesté 6. No sé si bien o mal, porque ya después ya no me enteré, pero contesté. Entonces, por esfuerzo no quedó, pero sí, o sea, sí, antes de cualquier cosa, primero lean los libros, busquen tutoriales, lean de nuevo los videos de míos o de otros semestres antes de decir no puedo. O sea, ya cuando digas no puedo es porque realmente hiciste un esfuerzo tan grande. O igual, yo normalmente nunca les digo esto a los de segundo o tercero. Normalmente siempre se los digo a los de primero. Checa tu vocación. Puede ser que no seas bueno para esto. O sea, tengo un amigo que vive enfrente del Tangamanga. Les digo, él nunca terminó la carrera, estudió aquí, luego se fue al TEC de Aguascalientes, no pudo. Pero es un excelente vendedor y gana fácil el doble de lo que yo gano. Bueno, no quizá el doble, pero bueno, gana mucho mejor que yo. Vive en frente al Tangamanga, tenía de vecino al gobernador anterior, o sea, gana muy bien. Si es por dinero, posiblemente estás perdiendo. Quizás tengas habilidades para otras cosas, no para ser ingeniero. Entonces piénsalo. Varios de mis amigos que no terminaron la carrera son dueños de negocios y les va muy bien. O sea, se supieron relacionar y todo ese tipo de cosas. Entonces, piénsenlo. O sea, no digan, es que o soy ingeniero o no soy nada, ¿no? Pues, y te digo, tengo varios, o sea, varios casos. Una amiga que tiene como unas 6 boutiques y nada más ve sus fotos de que anda en China, anda en Los Ángeles y les va súper bien y posiblemente no, y varios de ellos, ¿no? Que me da mucho gusto, la verdad. Una exalumna que sacó fotos que anda en Dubai con su pareja y me da mucho gusto. Pero eso, o sea, posiblemente no, no es la razón por lo que deben de andar. Y bueno, después de tanto rollo, continuemos con la clase. Recordemos que esta unidad se trata, y lo que les digo, o sea, no se trata de que digan, es que me voy a aprender de memoria el método de Gauss, el método de Gauss-Seidel. No, lo que tienes que entender es la heurística, o sea, la estrategia, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo estuviera en el lugar de ustedes, yo me pondría a ver qué cosas se están pidiendo para cuando salga, porque diga, ok, pues todavía me faltan 4 años. Pues, ¿qué tengo que aprender en esos 4 años? Esa es una estrategia, ¿sí? Ahora, lo que vimos en la segunda unidad de ser iterativo, es decir, repetir, repetir, repetir. Y yo soy muy en iterativo, cada rato repito los mismos consejos, las mismas tonterías. Pero recuerden que tiene que haber esas partes, condición de parada y factor de cambio. Entonces, bueno, regresamos que esta unidad, la unidad número 3 trata sobre el concepto de sistemas de ecuaciones donde tienes múltiples, o sea, tienes múltiples ocupaciones o múltiples problemas y todos tienen que resolverse juntos, ¿sí? Esa es la idea de un sistema de ecuaciones. O sea, tienen múltiples variables y todas tienen que trabajar unas con las otras. Por ejemplo, yo tengo todavía un problema con lo de Casey, con lo que estuve revisando. Ya ven que hace 2 semanas, sí, más o menos, estuve, un poquito más de 2 semanas, estuve revisando un programa educativo. Entonces, hubo problemas y pues hay que revisar. Entonces, tengo el problema de que van a revisarlo hoy en la tarde, pero también tengo un problema personal hoy en la tarde. Entonces, dices, ¿qué hago? El tiempo es yo soy uno, entonces no puedo. Y más porque no vamos a estar ni en San Luis, o sea, vamos a estar aquí cerca. Entonces te quedas pensando y dices, bueno, ¿y cómo le hago para resolver mi sistema de ecuaciones? Porque aparte también te gustaría descansar y aparte también te gustaría, etcétera. Entonces es como lo del fin de semana, ¿no? O sea, el fin de semana arreglamos cosas en la casa, salimos un poquito de viaje, tuvimos un compromiso familiar. Entonces, si te fijas, son muchas variables que tratas de que todas trabajen juntos. Entonces, hasta aquí hemos visto dos grupos de métodos.
Los primeros que son métodos exactos que la mayoría de ellos, Gauss y Gauss-Jordan, ya lo habían visto en álgebra lineal. Factorización L1 lo que te hace es que gracias al álgebra, tú puedes encontrar un método que sea más eficiente y que te dé los valores que tú esperas. Ahora, en la segunda parte veíamos el concepto de método iterativo. Lo que les decía, el método iterativo es aquel en donde no encuentras la solución ideal, pero encuentras una aproximación. Y muchas veces, bueno, yo lo pienso mucho así de que muchas veces se estresan o se deprimen porque buscan las cosas ideales, cuando en realidad lo único que vas a encontrar son aproximaciones. Buscas el trabajo ideal, donde trabaje poco y gane muchísimo. Buscas a la novia ideal que te aguante y que no tengas que aguantarla. Pero la verdad es que eso no existe. Buscas al maestro ideal, ¿no? Decía el maestro ideal, que te pase y que no te esfuerces mucho, ¿no? Y la verdad dices, bueno, y realmente ese es el ideal. Decía alguien, no, 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 un maestro que me enseñe bien y que sea buena onda. Entonces, de hecho, de nuevo, eso es el valor exacto. Pero en los siguientes métodos, en los métodos iterativos, no. En los métodos iterativos repites y repites hasta tratar de encontrar un error más pequeño, un error aceptable, no el error cero, que el error cero es el valor exacto, que regresaríamos a los primeros métodos. En esos métodos iterativos, que era el método de Gauss, Seidel y Jacobi, veíamos que prácticamente eran iguales, con la única diferencia que Gauss-Seidel nos enseña a que si obtienes un mejor valor, úsalo. Y eso acelera la convergencia, es decir, encontrar un menor error. ¿Sí? Muchas veces en el análisis numérico, y no nada más en el análisis numérico, en todo, o sea, en su vida también van a tener, en el caso de los de sistemas nos decían analistas, porque tenemos que analizar un sistema, pero en realidad todos, incluyendo aquí los compañeros de mecatrónica, también son analistas, y tenemos que identificar cuáles son las ventajas y desventajas de cualquier solución que nos den. Sí. Yo recuerdo mucho que, sobre todo la gente tiende mucho a aconsejar, ¿no? Es que, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Y dices, bueno, y la verdad, ni siquiera piensan y tú deberías tu trabajo. Es decir, a ver, vamos a ver la solución que dice Juanita, a ver qué tan buena es. O vemos la de Lupita, qué tan buena es. O la de Luis, qué tan buena es. Y a partir de eso tienes que siempre encontrar ventajas y desventajas. Y a partir de eso medir. Es decir, ¿qué decisión tomo? Es curioso porque, por ejemplo, estaba platicando con mi sobrina y me decía, oye, ¿por qué ella estudió en el tecnológico, recursos humanos? Sí, ¿por qué estudiaste ahí? Digo, no, no, porque se llama la escuela, obvio, no, pues ya hay trabajo. Le dije, bueno, ¿por qué estudiaste ahí? ¿Por qué no estudiaste en la autónoma? Y me dice, porque a mí me contaron que los de la autónoma eran muy fiesteros y a mí no me gusta. Y es cierto, puede ser una ventaja, o sea, puede ser que acá le dieron mejores recomendaciones y ya. Claro, hay argumentos muy malos, ¿no? Como que es que por ahí pasaba el camión, ¿no? Oye, como que tu educación la limitas a que si pasa el camión por ahí o no. O que porque era más barata o porque ahí estudió mi hermano y bueno, excepto que tu hermano sea muy bueno y le vaya muy bien, pues sí, ahí sí hay una razón de decir, ahí estudio. Entonces, siempre para todo deberías de fijarte en ventajas y desventajas. Si vas a andar con tu novio, bueno, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene? Claro que es complicado cuando dices, no hay ventajas, ¿eh? Entonces, si todas son desventajas, pues dices, bueno, ¿qué andas haciendo ahí, no? O sea, y me ha tocado, ¿no? Me ha tocado trabajos donde, por ejemplo, la única ventaja era el sueldo, ¿no? Pagaban muy bien, pero tenía todas las desventajas del mundo. Entonces, bueno, para mí era un buen trabajo, pero, bueno, por ejemplo, donde me pagaban mejor al principio, la desventaja era que la empresa se estaba quebrando, ¿no? Y al final la empresa quebró, o sea, nos despidió a todos porque pues, no tenía la empresa tarde o temprano desapareció, de hecho, al final. Entonces, esa era su gran desventaja, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver algunas ventajas o desventajas en los dos métodos, en los métodos exactos y los métodos directos que le llaman aquí, y los métodos este,
Iterativos. Los métodos iterativos, de nuevo, son métodos en los cuales ejecutamos una estrategia repetidamente para, es como mi caso, o sea, yo repetidamente les digo todas esas cosas con la idea de que mejoren como personas y como profesionistas, porque algún día yo espero que ustedes sean el ingeniero que haga las cosas que yo uso, por esa razón. Claro, obviamente es mi trabajo, ¿no? Y me pagan muy bien por esto, me pagan bien. Entonces, pues también es una cuestión de responsabilidad. Ventajas y desventajas de los métodos iterativos con los métodos directos. Probablemente más eficientes para sistemas de orden muy alto, es decir, para sistemas de 500 por 500, 1000 por 1000 son más eficientes. Son muy simples de programar porque es prácticamente un ciclo y donde haces un despeje, un punto fijo y ya. Puede aprovecharse una aproximación. O sea, muchas veces la aproximación es un buen resultado, no necesitas llegar al valor ideal. Y muchas veces es cierto, o sea, se obtienen fácilmente aproximaciones, son menos sensibles a los errores de redondeo, ¿sí? O sea, por ejemplo, en los sistemas de ecuaciones se supone que hay sistemas que le llaman mal condicionados, ¿sí? Sistemas mal condicionados es que, por ejemplo, el orden en que están las columnas y los renglones permite que haya problemas a la hora de los redondeos. Recordemos que todo esto se traduce a números binarios y los números binarios no siempre son muy exactos. De hecho, siempre, en su gran mayoría, hacen redondeos. Entonces, si tu sistema está mal condicionado, es decir, no pivoteas, no cambias a diagonales dominantes, etcétera, pues obviamente pues estos sistemas son menos sensibles a eso. Se requiere menos memoria, ¿sí? Generalmente pues el tamaño de la matriz es el tamaño de la memoria que utilizas y aquí normalmente pues utilizas muy poco. Eso podemos ver como sus ventajas. Desventajas, si se tienen varios sistemas que comparten la matriz coeficiente, esto no representará ahorro de cálculos ni tiempo de máquina, ya que por cada vector a la derecha de A tendrá que aplicarse el método seleccionado. Aun cuando la convergencia esté asegurada, puede ser muy lenta. Entonces, por lo tanto, el conjunto de cálculos que se van a tener que hacer, pues prácticamente o sea, al final puede ser que sí converja, pero te tardes mucho de todas formas. Y puede ser un momento dado de que pues te tardes casi lo mismo, ¿no? El tiempo de máquina y la exactitud del resultado depende del criterio de convergencia. Es decir, si al final de cuentas yo voy a poner un criterio muy estricto, es decir, un error muy pequeño, pues casi te vas a tardar lo mismo. Entonces, pues no te conviene. ¿Me explico? O sea, muchas veces, y a veces somos, por ejemplo, los mexicanos somos muy así. Los mexicanos muchas veces el servicio que nos dan en las tiendas, en los restaurantes y demás, no es muy bueno. Y muchas veces no tienen la culpa, porque por ejemplo, bueno, yo nunca me tocó atender, pero conozco gente que ha sido cajera o que ha sido mesero o cosas por el estilo. Y muchas veces o sea, la atención que te dan no es muy buena, entonces, pero no es porque no quieran, simplemente pues, porque les dan, pagan muy poco, además. Entonces, muchas veces aquí a lo que se refiere es que aunque puedas obtener el resultado que tú quieras, al final de cuentas, de todas maneras te va a costar mucho. Entonces, pues no es muy predecible que haya un ahorro verdadero y que va a depender mucho del criterio de convergencia, ¿sí? Ahora, si la convergencia es lenta, los resultados deben interpretarse con cautela, porque significa que el método le está costando mucho trabajo encontrar los resultados. Dice, no se tiene ninguna ventaja si la matriz coeficiente es simétrica y muchas veces no se puede obtener ni la inversa ni el determinante de la matriz, que se puede usar para otro tipo de cálculos. Bueno, ustedes ya vieron en álgebra lineal, espero, que muchas veces el determinante de la matriz y la matriz inversa se utiliza para otro tipo de cosas, no nada más para resolver un sistema de ecuaciones. Recordemos que las matrices no representan nada más
cuestiones de ese tipo, sino pueden ser usadas para más cosas. De hecho, todo lo que concierne al concepto de optimización está relacionado con, con matrices. Entonces, las matrices no nada más se utilizan aquí. Para los que llevan las materias de investigación de operaciones, métodos como el simplex, métodos como otros tantos, son métodos que usan matrices. Entonces, en un momento dado, sí es conveniente o podría ser conveniente que pudieras usar o pudieras calcular el inverso de la matriz, el determinante de una matriz, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho es la tercera parte que es lo que vamos a ver. O sea, muchas veces cuando recordemos que el álgebra lineal no nada más se enfoca a resolver sistemas de ecuaciones. El álgebra lineal se enfoca a todo lo que tiene que ver con matrices, vectores, cubos, etcétera. O sea, sistemas de conjuntos de variables. Entonces, el limitarnos a que nada más, ¿cómo se llama? De que dice nada más sirve para resolver sistemas de ecuaciones, pues obviamente no. Todo lo que es el álgebra vectorial y todo eso, pues es un campo enorme. Entonces, muchas veces vamos a trabajar y siguen siendo métodos numéricos con vectores, ¿no? Con vectores, con matrices, con cubos, con sistemas de n dimensiones, etcétera, ¿no? Entonces, esto se vuelve muy interesante porque, de nuevo, ¿cuál es nuestra chamba? Pues nuestra chamba depende, bueno, es utilizar, y en un momento dado, bueno, las dos áreas, tanto las sistemas sobre todo, y mecatrónica, pues es entender que hay muchos métodos que hay que automatizarlos. Sí, yo creo que en lo que comparten en común mecatrónica y sistemas es que las dos partes nos interesa muchísimo automatizar. Pongamos un caso de una automatización que a mí me tocó verla. Las capturas de calificaciones. La captura de calificaciones, cuando a mí me tocó entrar a sistemas escolares de 1994, 95, era de que le daban una hojita al maestro y el maestro ahí tenía que apuntar qué calificaciones tenían ustedes. Entonces, ya que las llenaba a mano y si no se equivocaba, porque había maestros que se equivocaban hasta 5 veces, llegaba con la secretaria y luego la secretaria, ya en ese entonces, tenía que pasarlo a una computadora. Y la secretaria también se equivocaba. De hecho, la acusaban mucho de que les pagaban y había sobornos, etcétera, lo cual obviamente también estaba, no, nunca me costó, ¿eh? ¿Qué hicimos? Pues hicimos un programita para que cualquier docente, para que todos los docentes capturaran no en una hoja en papel, sino en una computadora, directamente. Ahorramos trabajo a las secretarias, porque no es lo mismo que una secretaria capturara 200 actas a que un profesor capturara 5. La probabilidad del error disminuye, o sea, exponencialmente. Entonces, pues eso automatizas, o sea, haces que las máquinas hagan algo por ti. Claro, hay una cosa que es muy importante. Mucha gente dice, ah, bueno, entonces yo no hago nada, lo cual es una tontería. Lo que es apropiado para las máquinas es hacer cosas repetitivas. Lo que es apropiado para un ser humano es pensar, razonar, tomar decisiones. Sí, para eso servimos. Hay varios documentales, incluso hay una comedia negra en Netflix acerca de que los humanos dejaron de ser útiles y los robots toman las decisiones, lo cual obviamente pues es una sátira, pero hay que tomarlo en cuenta porque el día que tú digas, ah, pues que lo hagan los demás y yo no, ese día es cuando te vuelves inútil y te vuelves un parásito. Entonces hay que eliminar eso, porque obviamente a nadie nos sirve que nos volvamos eso. La última parte, bueno, la penúltima, porque hay una parte extra que les voy a dar que de alguna manera antes se usaba y que lo quitaron del programa, pero se los voy a explicar esa última parte al final. Va a ser muy leve porque no viene en las prácticas.
Pero bueno, vamos a ver el concepto, pero esta parte que digamos que la tercera parte, la unidad consta de 4. La primera parte fue sistemas directos, la segunda parte fue sistemas iterativos. La tercera parte es una manera de obtener valores y vectores propios que tienen diferentes aplicaciones en las matemáticas y en la física. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ¿por qué es importante? Pues porque somos ingenieros. Su carrera se dice ingeniero en, y por lo tanto tenemos que aprender esto. Dos, porque al final de cuentas, tú tienes que poder trabajar con otros ingenieros, y se lo digo por experiencia, yo he trabajado con muchos ingenieros de muchas áreas. En mi caso, de educador, he trabajado con todas las carreras del TEC, desde turismo, informática, etcétera. Entonces, hay que entender las matemáticas, que es nuestro interlingua, es decir, la lengua que nos permite comunicarnos. Un valor propio se define así, dice, si es una matriz de números reales de orden n, y es la matriz identidad de orden n, el polinomio definido por, un polinomio definido por una variable lambda, donde ese polinomio es igual al determinante de la matriz original de los números reales, menos lambda por la matriz original. Y en este caso, P de lambda se llama el polinomio característico. Y ese polinomio característico, como les digo, se utiliza para diversas aplicaciones de física. De hecho, esa es una de las tareas que van a hacer, averiguar para qué sirven. ¿Sí? Si nosotros decimos que este polinomio característico, y que por lo tanto tú puedes en un momento dado, si encuentras que ese determinante se vuelve cero, tú puedes a partir de esa igualdad, recuerden que siempre generamos a partir de eso una ecuación. Una ecuación viene de la palabra igual. Entonces, cuando nosotros lo igualamos a cero, nosotros podemos encontrar las raíces de ese polinomio. Recuerden que lo que vimos en la segunda unidad, encontrar las raíces del polinomio. Esas raíces se van a conocer como los valores característicos o los valores propios de A. O sea, la matriz conlleva una serie de valores característicos que igual tienen una serie de aplicaciones en diversos campos. ¿Sí? Por ejemplo, una de esas aplicaciones en matemáticas puras. Si tú tienes un vector, te dice que en el método de Gauss-Seidel, independientemente del vector inicial que se emplee, converge a la solución si y solo si los valores propios de B son todos menores de 1 en valor absoluto. Es decir, el que nosotros encontremos los valores propios o característicos de A, nos va a asegurar que vas a encontrar una solución, una convergencia. Y eso es interesante porque dices, antes de empezar, vas a ver si vas a poder terminar o no. Es como, por ejemplo, vas a construir una casa y antes de construirla dices, ¿tendré el dinero suficiente para construirla? Si no, ni la empiezo. Y muchas veces también nos pasa lo que les decía al principio de la sesión. Oye, realmente tengo las competencias esenciales, básicas para poder hacer una carrera de ingeniería. No nada más la tontería de que es que porque me gusta. Esa es una tontería. Hoy me gusta una manzana y mañana me gusta un mango. O sea, el gusto es algo que no debes de guiarte por eso. O sea, debes de guiarte por cuestiones racionales, cosas que puedas probar. No los gustos son de niños. O sea, es algo que debemos de cambiar, de tener, de decir, bueno, es que yo ya no me guío por lo que me gusta. Claro, obviamente, si voy a comer a un lado, como lo que me gusta, pero nada más para decisiones así de sencillas, no para decisiones más importantes. Entonces, o sea, por ejemplo, en estos casos, lo interesante es que podemos utilizar este tipo de cosas, por ejemplo, para saber si un sistema va a converger o no. Y dices, ay, pues mejor hazlo, y si te falla, pues ya sabes que no funciona. Oye, sí, pero imagínate que tienes un sistema de 500 por 500 y antes de capturarlo y meterlo a la máquina, pues primero vamos a ver si tiene una solución o no. Si no, ni para qué hagas el esfuerzo, por más supercomputadora que tú tengas. Entonces, imaginemos que tenemos la matriz, esta matriz.
que puede ser la solución de un sistema de ecuaciones o podría ser pues otra cosa, ¿no? Recordemos que la matriz no representa nada más sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, en graficación en computadora, las matrices son la imagen, las imágenes son matrices. Entonces, todo eso que vemos de animaciones, de transformaciones y demás son matrices. Entonces, recordemos que entonces toda la álgebra matricial, suma, resta, multiplicación, división, etcétera, de matrices se utilizan. Entonces, supongamos que tenemos esa matriz. Entonces, si formamos la matriz menos lambda i, que es la primera parte de arriba, si ven ahí, o sea, vamos a calcular esto de aquí. Entonces, calculamos primero lo de adentro, luego el determinante y luego buscamos igualarlo a cero para precisamente encontrar las raíces del polinomio. Si hacemos eso, si la matriz es esta, entonces, si la matriz original que es A menos lambda por la matriz identidad, pues nos da esto que tenemos acá. Si a esto le sacamos el determinante, que recordarán las reglas de cruzado, aquí ya depende de cada quien cómo le hayan enseñado, ¿eh? O sea, recuerden, se multiplica este por este y por este. Y luego el 2 por menos uno por el 2, y así sucesivamente, o sea, ¿cómo se llama? Ya depende de ustedes cómo les hayan enseñado a sacar el determinante, ¿no? O sea, esto ya no me voy a parar en eso. Recuerden, por ejemplo, este menos 4 sale de 2 menos 2 por 2, ¿no? Te daría aquí menos 4, ¿sí? Esto sale de esto multiplicado por esto y multiplicado por esto, ¿sí? Muchas veces, y bueno, en mi caso, yo no les desarrollo todo el porque tendría que irme ahorita a un pizarrón y tenía que explicarles paso por paso cómo hacer las cosas. Y de nuevo, siempre les hago la aclaración, están en nivel superior. Eso está bien cuando te lo explicaban todo en secundaria, cuando te lo explicaban todo en preparatoria, pero aquí ya no tendría por qué, porque en teoría, o bueno, deberían de tener la capacidad de poder hacerlo ustedes. De que digas, ay, ¿de dónde saco eso? Pues tú ya tienes la capacidad de poder sacar un determinante. Ahora, si no lo tienes la capacidad, pues entonces, ¿cómo pasaste álgebra lineal? Ahora, si no has llevado álgebra lineal, ¿cómo estás llevando esta materia? Estamos entonces de nuevo, o sea, lo que les decía al principio, o sea, si algo no lo entiendes porque no tienes las bases, pues no te queda de otra, estudia por ti mismo y obtienes las bases, o de plano, pues cambia de carrera, o sea, realmente esto no es lo tuyo. Si haces el determinante y sacas toda si es, de aquí podemos ver que es un cúbico, porque es esto, por esto, por esto. Y pues eso te va a generar un polinomio. Obviamente se queda al estudiante la tarea de hacerlo, o sea, de hacer todo el detalle. Como les digo, en este nivel asumimos que ustedes lo pueden hacer solos, ¿no? O sea, no tenemos por qué hacérselo. Se podría hacer, pero pues me voy a aventar media clase en eso. Lo que podemos saber, bueno, normalmente, y de hecho sí, nosotros sí lo llegamos a hacer en clase alguna vez, o sea, se lo digo. Y sí daba eso, ¿eh? O sea, sí da esto de aquí abajo. Claro que si ustedes lo quieren hacer, háganlo. O sea, no. Aquí yo siempre he dicho, o sea, si tú necesitas el que para creer que de todo eso de acá llega esto, hazlo. Y aparte es un muy buen ejercicio, o sea, porque realmente ahora hay veces que no. Hay veces que tú puedes decir, no, pues sí creo y es cierto y punto. Varían mucho los casos, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo recuerdo que muchas veces hago operaciones mentales, o sea, digo, esto por esto da esto, luego por esto y así. Pero lamentablemente alguna vez me reprobé con un profesor precisamente por eso, ¿no? Porque el maestro de matemáticas precisamente me decía, ¿copiaste o no? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Le digo, pues muy fácil, porque esto se iba a volver cero, y esto se cancelaba con esto, y esto se simplifica esto, y por lo tanto da esto, pero pues obviamente el maestro no podía ver en mi cabeza, lo cual él tenía razón, ¿sí? Que cuando tienes que demostrar las cosas, pues sí tienes que ponerlo todo, aunque puedas hacerlo, simplemente porque tienes que demostrar que sí puedes, ¿no? Pero bueno, obviamente pues él no voy a decir, ay, sí, Zárate algún día
va a llegar a un doctorado mejor que yo, ¿no? Pues no, obvio. Entonces, bueno, ya que tienes ese polinomio, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos dice, por ejemplo, aplicas el método de Newton-Raphson. Ok, pudimos haber utilizado secante, pudiste haber utilizado eh, bisección, etcétera. ¿Qué ponen aquí Newton-Raphson? Porque es el más rápido. Ahora, pues como buenos ingenieros, pues se supone que ya tenemos las hojas de cálculo de de la segunda unidad, pues ya podemos aplicar el método. De hecho, puedes hacer el ejercicio y lo mismo, si no me crees. Que de hecho sería muy buen ejercicio, que esto lo metas a este, a- al método de Newton-Raphson y te dice con un valor inicial de -2. ¿De dónde se lo sacó? Pues quién sabe. Simplemente te dice un valor inicial de -2. Puedes haber empezado con un cero, que puede ser un valor inicial neutro, y ver si llega también a la solución. Y pueden ver en el método que realmente llegas a esta solución. Aquí mucho de esto, eh, muchas veces, les digo que el conocimiento es como una pirámide donde tienes las bases. O sea, nosotros nos asumimos en educación superior que ustedes ya pasaron por todas las bases de primaria, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, aunque a veces no es tan cierto. O sea, a mí me ha tocado casos cuando estaba en presencial que levantaba la mano un muchacho y decía, profe, ¿me deja ir al baño? Le dijo, no soy tu profe de primaria. Si necesitas ir al baño, pues levántate y salte. O sea, yo no te voy a regañar porque no soy profe de primaria. Y no porque esté contra de ellos, al contrario. O sea, la verdad los admiro mucho porque su trabajo es muy pesado. La verdad es pesadísimo. Yo nunca he enseñado a niños y espero nunca hacerlo. Entonces, sí, porque la verdad no tengo paciencia. Una sola vez, un año, o sea, 2 semestres di clases a muchachos de bachillerato con Alep. 10 años, 12 años di clases a muchachos de maestría y 28 años he dado clases a muchachos de, no, muchachos de licenciatura. Entonces, normalmente ya esperamos que sepas ciertas cosas. Si yo te digo, tienes este polinomio, utilizas esto y te va a dar esto, pues me deberías de creer. O sea, lo puedes hacer de hecho. O sea, deberías de tener las bases, quiero suponer, sobre todo todos los que pasaron, que podrían hacer eso. Entonces, así como que también les tenga que pedir pruebas de eso, pues no, es como cuando vas a trabajar no te piden pruebas de que sepas leer o escribir o hacer cuentas, pues obvio, excepto que tu trabajo sea ese como una cajera. Luego, utilizas una división sintética que ustedes vieron en preparatoria. Entonces, la división sintética, si nos fijamos de arriba, este es el polinomio, son los coeficientes -1, 3, -6, 20. Con el resultado que tú obtienes con la división sintética, recordemos que aquí la división sintética es multiplicar este término por el coeficiente que estás dividiendo, te va a dar esto de abajo, o sea, es -1 por esto, te da el mismo número, nada más que cambiado de signo. Cuando lo sumas, pues te da esto. Esto lo multiplicas por esto y te da esto de acá, ¿sí? Cuando lo sumas, te da esto de acá. Y cuando multiplicas esto por esto, te va a dar esto de aquí. Y que al sumarlo, pues te va a dar 0. Recordemos que la división sintética, revisen sus apuntes de bachillerato, lo que hace es que un polinomio de un grado te lo hace más chiquito. Es decir, si es de grado 5, te lo hace de 4. ¿Por qué de 4? Porque el siguiente polinomio va a ser menos lambda cuadrada más 4.53 lambda menos 12.98 constante. Es decir, en lugar de una cúbica, como tienes acá, te lo degrada a una cuadrática. Y ya con la cuadrática, nosotros ya podemos usar nuestra querida fórmula de la cuadrática, el famoso raíz cuadrada de todo eso, no me acuerdo. Pero ya que puedes usar eso, pues ya te dice que tienes 3 raíces. La primera raíz la encontraste por Newton-Raphson. La segunda y la tercera raíz te dice que son complejas. La parte real es 2.26 y la parte imaginaria es 2.79 positiva y negativa. ¿Sí? Entonces,
Esos tres valores son los valores característicos de la matriz. ¿Sí? Entonces, con eso, con tus valores característicos, pues ya puedes generar esto se puede programar, aclarando. Sí, la división sintética es muy sencilla, eso no es nada complicado. La fórmula de la cuadrática también se puede programar, ese programa, eso no es complicado. Pero la idea sobre todo en esto es de que tú puedes automatizar el proceso y hacerlo un método. Las personas tenemos que ser metódicas. Las personas que nos dedicamos a la ingeniería tenemos que ser gente metódica. Por ejemplo, en mi caso, ¿yo en qué soy metódico? Pues, soy metódico a la hora que me levanto, porque me levanto a llevar a mi hija. Soy metódico en lo que hago en el transcurso, por ejemplo, soy metódico en que ahorita terminando me voy a calentar mi desayuno porque tengo libre de 9 a 10. Soy metódico en que trato de contestarles, por ejemplo, ahorita tengo dos mensajes. Trato de ser metódico, o sea, si tengo dos mensajes significa que no, que sí los he atendido. O sea, de los cuatro grupos solamente hay dos personas que me falta atender y que el fin de semana no atendía a nadie, la verdad. Digo, no tenía por qué, o sea, mi trabajo termina hasta el viernes, entonces sábado, domingo y lunes, pues no tenía por qué. Pero de todas maneras trato de ser metódico, ¿sí? Metódico es eso, seguir un procedimiento con los cambios necesarios para funcionar. Y alguien dice, bueno, para tu trabajo, me acuerdo una compañera que decía, es que, bueno, ella es de administración, no es ingeniero, pero me acuerdo que decía, yo al fin de toda la semana entro puntual a mi trabajo y demás. Ah, pero el sábado me levanto o así que hasta que se me hinchen los ojos, ¿no? O sea, me levanto a la 1 de la tarde, 12 del día y todo ese rollo. Entonces le decía, bueno, es que la verdad tú no eres metódica, tú eres una esclava, donde si no tienes el latigazo no haces las cosas. Y una persona metódica y muchos de nosotros, incluso no nomás son que sean ingenieros, ¿eh? Yo tengo varios amigos que trabajan por su cuenta y son muy metódicos. Ellos se levantan todos los días a las 7 de la mañana, se acuestan todos los días a las 10 11 de la noche. Todos los días comemos a las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Desayunamos, perdón, comemos a las 3 de la tarde, desayunamos a las 8 de la noche. O sea, eso te vuelve muy metódico. Y eso es bueno en nuestra carrera. Y en tu vida personal, pues también puede ser. Sí, en tu vida personal ser metódico también es bueno. Entonces eso te va a ayudar mucho. O sea, muchas veces, regresando a lo que les decía originalmente, dices, es que no entiendo la pregunta. Bueno, realmente estos años que has estado en escuelas, ¿realmente te ha ayudado o no? O sea, realmente te ha hecho a que tengas las competencias esenciales para poder para que puedas ser un estudiante de ingeniería o, como decía un compañero de ustedes, un ingeniero en proceso. Tienes que preguntarte eso. Y peor si dices, es que no es mi culpa porque en la prepa no me enseñaron o en la secundaria, significa que tienes un problema de actitud, porque la culpa siempre es tuya. O sea, tú eres el responsable. Entonces, si no aprendiste es cuestión tuya. Y tu actitud debe de ser, no aprendí o no me enseñaron, yo aprendo por mi cuenta. Eso lo digo por experiencia. Yo varias etapas, incluso desde la primaria, yo aprendí cosas que no me enseñó mi docente. Cuando llego a secundaria, pues fue wow. Claro, cada quien somos diferentes, eso es muy respetable. Yo no les voy a decir, bueno, lo que hizo el doctor Shah te lo hagan ustedes exactamente igual, claro que no. Pero lo que sí debes de tener siempre es la actitud. Y la actitud es la que te abre puertas, muchas puertas. A mí mucha gente me ha ayudado, tengo 3 veces me han ayudado para entrar al sistema en 2 instituciones, lo cual significa que confían en mí. Entonces eso es bueno, porque significa que el que tengas una buena actitud, la buena actitud no es pedir ayuda, la buena actitud es cuando necesito ayuda pedirla, pero cuando no la necesito no la pidas, hazlo tú, no hay que ser independiente. Entonces, bueno, mañana vamos a ver la siguiente parte, o sea, de que dices, ya cuando obtuviste los valores propios, trata de buscar los vectores propios. Nada más para terminar, en alemán, el propio, la palabra alemana se llama Eigen,
Entonces muchas veces van a oír en la literatura los eigenvectores, los eigenvalores, ¿sí? Que no son otra cosa más que los vectores propios y los vectores propios y los valores propios. Entonces, vamos a ver mañana la teoría sobre los vectores propios y, bueno, un ejemplo de cómo se calcula el vector propio y ya ver dos métodos numéricos en donde aplicando esto, tú puedes encontrar de nuevo también estos valores. Pero eso ya es de una manera más automatizada y que eso sí ya está en las hojas de cálculo. ¿Sale? Entonces mañana continuamos con esto, aclarando a cómo van las cosas. Yo le calculo en mi mejor pronóstico que vamos a terminar de ver los ejemplos y la teoría entre este jueves y el lunes. Entonces, la siguiente semana voy a explicarles los detalles. O sea, si nos vamos de eso, ya que se está grabando, en esta semana terminamos, en esta semana más tardar termino eso. Explicaría a ustedes las prácticas y todo en esta semana y les pediría que entregaran todo a más tardar antes de irnos de vacaciones. Yo creo que es espantoso para ustedes y para mí, porque yo también voy a salir de vacaciones, el llevarnos trabajo. Vamos a tratar, voy a pedirles que entreguen antes de salir entre el 6 y el 7 para que yo tenga chance de revisarles el 8 porque yo me voy de 9 de vacaciones. Entonces tengo que revisarles en estos días antes de salir. ¿Sale? Entonces, para que estén preparados. Esta semana más tarde terminamos la teoría, la siguiente semana les explico las prácticas y la siguiente explican antes de irnos de vacaciones de Semana Santa. ¿Para qué? Para que se puedan ir tranquilos y no dejarles las cosas hasta después. ¿Sale? La parte es fácil, realmente no es muy complicada esta unidad. Entonces tratemos de que así sea. Ok.